a resolver sobre la carátula, no iba a haber nada más de expediente. Solamente y todo es el proyecto de hoy, el proyecto de resolución. De lo que sea. No abren los expedientes, y tú sabes, realmente. Para el cuerpo, después que no conocía, pero mira, si no domina la sala, pero mira, si no, digamos que tú integras la cuenta con la facilidad. Muchas veces la situación está de los distrae. Están grabando, ahorita todo el mundo te llama porque te Sí, mira, yo lo que decía ayer, intentando que todas las pruebas y digan que van a declarar los testigos. Ya, una pérdida de tiempo. De convertir. ¿Qué te resuelve? Nada, eso, alargar el proceso innecesariamente. Muy buenas tardes. Me dirijo a ustedes brevemente a nombre de la familia Berio Ramos y del grupo Monín Berio, que como se explica al inicio del manual de redacción de las leyes en Puerto Rico, que estamos anunciando su publicación en el día de hoy, nació nuestro grupo como designación de la autora al encomendarnos que culmináramos su proyecto de vida, convirtiendo en realidad su sueño de publicar su cuestionario y guía para la redacción de leyes que hoy celebramos. En sus páginas conocerán su meritorio y excelente desempeño personal y familiar, así como profesional, y quien desde joven constituyó una genuina adalid de un movimiento constante en defensa del servicio público. Fue Monín ejemplo e inspiración para todos los que tuvimos el privilegio de compartir facetas de las múltiples maneras en que ella asumió con éxito.
En este conversatorio ante la prensa y ante todas las familias y las familias extendidas que están aquí haciéndonos compañía, agradecemos que nos acompañan 3 excelentes profesionales que activos o desde otros sitiales siguen desempeñándose en defensa del interés público. Son ellos el licenciado Ferdinand Mercado, que tengo a mi derecha, que en su función pública fue un excelente asesor y redactor legislativo, primero en la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes y además de otras funciones, luego fue secretario de dicho cuerpo. Por su meritorio desempeño competentemente, tanto como juez del Tribunal de Primera Instancia como secretario de Estado, dejando huellas que entendimos que era la persona idónea para estar aquí comentando este manual de redacción de la autora Monín Berio. Está también con nosotros el profesor José Luis Colón González, que inició en el servicio público como legislador municipal de su pueblo natal, Vega Baja, y otros municipios circundantes. Como joven destacado en la vida, sirvió en la legislatura municipal. Luego de haber cumplido su término como legislador municipal, con igual excelencia, también a muy temprana edad, fue miembro de la Cámara de Representantes, destacado y recordado como presidente de la Comisión de Asuntos Municipales y también de Ética. Ha concluido estudios graduados en Administración Pública y en Política e Historia y es profesor del Recinto Metropolitano de la Universidad Interamericana. También conoció a Monín Berio, igual que Ferdinand. Está con nosotros también la licenciada María Teresa Mújica, servidora pública, igual que Monín, por compromiso personal con el bien común, ahora jubilada después de servir como asesora legal y legislativa de varias dependencias gubernamentales en los que trabajó, pero también, y es más conocida porque fue una recta y eficiente directora de la Administración de Servicios Generales. Posee gran experiencia en la fase de reglamentación que complementa el proceso legislativo. Gracias nuevamente a ustedes por estar aquí. También, igual que como ellos merecen, en este momento reconozco y presento con mucha satisfacción que nos acompaña la presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, compañera licenciada Daisy Calcaño. Inicia su término como dirigente máxima de nuestro gremio con el mismo compromiso con los asuntos medulares de este país, como lo es el fortalecimiento de la eficiencia de la Asamblea Legislativa y la calidad de la ley que nos ocupa en esta tarde. Dejo con ustedes para un saludo a la presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas. No sé si me escuchan todos aquí o Puedes venir. Buenas tardes a todos y a todas. Es un privilegio para nuestro colegio, para la Junta de Gobierno y para el mío personal tenerles aquí presentes en tan importante reconocimiento póstumo a la licenciada Monín Berio. Hice mis investigaciones, llamé a la Cámara de Representantes y estas son las notas de las personas que pudieron conversar conmigo. Fue una de las autoridades en Puerto Rico en materia de redacción y de legislación. Inculcó el perfeccionamiento de la redacción y el lenguaje utilizado en las medidas legislativas. Es reconocida y recordada por su verticalidad y compromiso con un sistema legislativo democrático, a pesar de que el sistema legislativo es uno político. Promovió el análisis previo a la redacción de cada medida. Promovió también la investigación previo a la redacción de cada medida. Fue una colaboradora del colegio junto a la compañera
Rosabel Bayrón sobre la materia de legislación. Aportó grandemente en el mejoramiento del análisis legislativo y era una celosa guardiana de que toda legislación estuviera libre de afectar derechos constitucionales. Esa fue mi investigación en la mañana de hoy, compañeros legisladores con quienes pude conversar y las recuerdan con mucho cariño. La aportación de la licenciada Monique Berrio es una aportación importantísima para este colegio, que tenemos una comisión de legislación, que en este bienio vamos a estar promoviendo legislación activa en el área laboral, en los libros del nuevo Código Civil que entra en vigor en el 28 de noviembre y específicamente en artículos importantísimos que inciden en los derechos de las instituciones familiares. Así que no hay duda que esta aportación que nos ha hecho la licenciada Berrio, que es una pena que no pudiera ver esto en vida, se queda para mejorar a Puerto Rico, para mejorar el sistema legislativo y para el mejoramiento de abogados y abogadas, que estamos muy pendientes en el desarrollo del derecho. Buenas tardes y bienvenidos. Ampliado en mi escrito a modo de prólogo que contiene la revista, extraigo los siguientes puntos importantes porque realmente yo pienso que debemos darle prioridad a los que nos acompañan en el día de hoy. Conversen primero, solamente voy a dar una extracción y si hay algún otro asunto que se quiera comentar en el medio del conversatorio, lo traeré, pero voy a ser bien breve. El objetivo principal de la publicación del Manual para la Redacción de las Leyes en Puerto Rico que se presenta hoy es dar a conocer y poner a disposición de legisladores, redactores y del pueblo de Puerto Rico los dos instrumentos de trabajo creados y diseñados por la autora Monique Berrio Ramos para mejorar el sistema legislativo de nuestro país y motivar y facilitar que se aprueben más leyes de calidad en Puerto Rico. En este sentido, es esperanzador que estos instrumentos de trabajo de la autoría de Monique Berrio Ramos logren mejorar en un futuro cercano y desde el comienzo de la próxima sesión legislativa en enero del 2021, la calidad del desempeño del Poder Legislativo de nuestro país y de las leyes que se aprueben en lo adelante. Esa es nuestra esperanza. Es esperanzador que en un futuro cercano pueda atenderse el justo reclamo que ha levantado el pueblo de Puerto Rico desde hace décadas para que se mejore la ejecutoria de los legisladores, reclamo del cual no se ha recibido una verdadera respuesta hasta ahora. En estos dos instrumentos de trabajo, la autora plasmó el conocimiento adquirido por ella sobre la marcha durante los 30 años que permaneció como asesora y redactora legislativa, tanto en el servicio público activo como desde su jubilación. Estos dos instrumentos fueron redactándose en la memoria de la autora y luego en papeles guía para ir perfeccionándolos y comentándolos y recibiendo las recomendaciones de las personas que conversaban con ella. El orgullo profesional de su carrera en legislación le permitió reconocer y orientar sobre las circunstancias en que se ejercía el poder legislativo antes y después de la Constitución de Puerto Rico en el año 1952. Hechos que muchas veces eran ignorados o quedaban olvidados. Ella siempre reiteró, reforzó el agradecimiento que tenemos que tener nosotros como pueblo por esas personas que trabajaron desde los principios del siglo XX
y tenían un verdadero compromiso y entendimiento de la importancia del poder legislativo. Ella fue justa y siempre nos hizo presente que teníamos siempre que mirar quiénes habían sido los predecesores que habían honrado tanto la función legislativa. En términos de esas circunstancias, siempre ella insistía, enfatizaba en las siguientes situaciones, porque era el ambiente que ella palpó cuando empezó a trabajar mucho después, en el 71, pero se hizo cargo de ver y de aprender de lo que se había hecho antes en el área de legislación. Uno de los principios que ella siempre nos enseñaba, ¿verdad?, y nos quería que los supiéramos y que defendiéramos los puntos, que el gobierno de Puerto Rico, desde la Asamblea Legislativa y del Poder Ejecutivo, contaba en la legislatura, así como en Fortaleza, en los departamentos, agencias, corporaciones públicas y municipios, con asesores y redactores legislativos que eran retenidos en el servicio público y respetados, y se capacitaban para brindar el asesoramiento correcto para la solución de los complejos problemas que, por no atenderse con la igual diligencia en el futuro, han debilitado tanto el proceso legislativo como la visión que se tiene del Poder Ejecutivo ante el pueblo. Segundo, que estos asesores experimentados se convertían en mentores de los que se iniciaban en tan alta responsabilidad, ya fuera como analistas o como redactores. Aquellas personas que tenían esa experiencia primaria, ellos coordinaban, se encargaban y se hacían responsables, y lo hacían voluntariamente fuera en horas de trabajo. Algunas personas que ya se habían jubilado continuaban su función, donde entendían que necesitaban brindar sus conocimientos aún fuera de que se le compensara. Ellos coordinaban desde lo mejor de su conocimiento tanto los estudios y las investigaciones de las comisiones legislativas con las políticas públicas que ponían en vigor o se iban actualizando, siempre en protección del interés público y no de los intereses de sectores cercanos al poder público. Tercero, ella nos recalcaba y nos enfatizaba que este asesoramiento de calidad en el servicio público constituía un celoso guardián para que las enmiendas o leyes existentes o las leyes nuevas fueran coherentes y cónsonas con la Constitución y se tramitaran de acuerdo a los principios de buena técnica legislativa contenidos tanto en la Constitución de Puerto Rico como en códigos, leyes, reglamentos y buenas prácticas legislativas. Con eso ella nos demostraba cómo nos formábamos las personas que llegábamos asumíamos las responsabilidades de redactores legislativos sin experiencia, pero contábamos con la sabiduría de todos esos asesores legislativos que voluntariamente se encargaban de instruirnos, ayudarnos y orientarnos. Esa historia oral nos ha transmitido que en aquel ambiente se dispensaba un mutuo aprecio por el compromiso y dedicación que caracterizaba también a los legisladores, igual que, como he dicho, por los asesores y redactores, incluyendo el personal de trámite y de apoyo, desde que se concebía una propuesta legislativa hasta que el análisis conjunto y ponderado brindaba certeza para decidir si la medida debía convertirse en ley o posponerse para más educación, para más investigación, para más estudios. En décadas recientes, la autora compartió la preocupación que todos también fuimos sintiendo, que llega a ser una preocupación bien generalizada, la preocupación que tienen los ciudadanos ante el funcionamiento de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico y ver cómo se ha ido flexibilizando el cumplimiento de los requisitos y prácticas de buena técnica, y sobre todo cuando el poder legislativo se ejercía para proteger el bien común. Esa parte no se cumple, ese deber
pensar y solamente inspirarse en la protección del bien común, uno ve en los desempeños de legisladores y del poder legislativo en general que no hay ese compromiso que se tenía y ese cuidado de únicamente responder al bien común. Había además un entendimiento correcto de que los asesores legislativos se debían reclutar a base del mérito profesional, de la pulcritud de sus actuaciones y del compromiso ferviente con el interés público y no con el adelantamiento personal. Los que estuvimos también como Monín en la legislatura o en las agencias que estaban relacionadas con la legislatura, también sabíamos que en momentos como este, donde había cambios de administración, uno veía que el personal que trabajaba en una oficina y que conocía el funcionamiento de una comisión, cuando llegaba un legislador nuevo, aunque fuera de otro partido, mantenía al personal allí y seguían trabajando bajo un jefe que tenía una persona, provenía de un partido distinto, pero que ellos ni conocían. El legislador que salía de ese escaño donde llegaba el nuevo le decía: el personal que tienes allí va a ser de tu confianza, va a trabajarte, conoce el proceso legislativo, y así se quedaban esas personas en eso. Eso fue la legislatura que nosotros tuvimos. Es un poco distinta ahora. Como otra muestra de la prioridad que el legislador colocaba en el asesoramiento de calidad, sabemos también que la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico siempre fue un aliado de los asuntos que se ventilaban en la legislatura y ofrecían su trabajo con dedicación, algunas veces mediante destaque, otros porque eran consultados para determinados asuntos. Esa Escuela de Administración Pública que tuvo esa relación desde el principio con el Poder Legislativo, cuando fueron reclutados oficialmente durante la Convención Constituyente para trabajar con la Convención, ellos se ocuparon en insistir en que como parte de la Convención Constituyente se debían incluir disposiciones en nuestra Constitución que garantizaran un proceso legislativo adecuado y una redacción de legislación eficiente. Como otro hecho histórico de las circunstancias que nosotros no la vivimos personalmente, algunas personas cuando yo trabajé en el Capitolio me decían: porque usted estaba aquí desde Leopoldo Figueroa. Yo le dije: pero no tanto. Porque nos miraba que pasaba mucho tiempo y luego nos asociamos con legisladores que Gracias. También es otro hecho histórico claro y edificante que en la conciencia de los forjadores del buen funcionamiento del Poder Legislativo tenía muy arraigado el mismo concepto de asesoramiento técnico de primer orden que la autora Monín Berio Ramos modeló y defendió toda su vida. Lo demuestra que tan remoto como en el año 1947 la Asamblea Legislativa creó una oficina de consulta legislativa para formalizar los servicios de asesoramiento con que contaba la Asamblea Legislativa entonces. Por razones de cambios de administración y dirección, el presidente del Senado fue electo gobernador de Puerto Rico, y entonces las personas que trabajaban en esa oficina se movieron porque lo necesitaba el gobernador, la necesitaba en Fortaleza, porque eran unas personas que habían acumulado una experiencia extraordinaria en el tiempo que habían estado en el Capitolio. Y entonces hubo la preocupación desde el punto de vista de los cuerpos legislativos, qué iba a pasar con esa oficina de consulta legislativa donde se habían ido personas de experiencia a trabajar en Fortaleza. Pero la oficina, con el personal que estaba allí y los que pudieron reclutar adicionalmente, siguieron con el mismo compromiso que lo habían hecho los que entonces habían dejado de trabajar allí para ir a trabajar en la oficina del gobernador o en otras dependencias de la Rama Ejecutiva. Siempre hubo esa preocupación en esos tiempos de gloria.
Por el convencimiento y la experiencia propia de la importancia del eficiente asesoramiento legislativo que Monín Berio Ramos representó y defendió, comenzó un movimiento puertorriqueño en el año 2000 en favor del funcionamiento eficiente de la Asamblea Legislativa y asegurar que esa Asamblea Legislativa contara con un asesoramiento técnico que estaba presente en muchos países del mundo, ese mismo reclamo. Quiero enfatizar y traer a la atención de ustedes otro hecho muy curioso, que el movimiento puertorriqueño que comenzó nuestra autora Berio Ramos en la década del 2000 a favor de la calidad de las leyes, porque mientras ella estaba en el Departamento de Justicia y cuando pasó a la Comisión Conjunta para la redacción del Código Civil, para el estudio y redacción del Código Civil, ella, cuando en las partes donde llevaba a cabo la investigación, ella se fue dando cuenta que lo mismo que estaba pasando en Puerto Rico en términos de el reto que tenía asumir el Poder Legislativo para tratar de cumplir con las aspiraciones del pueblo que se hicieron sentir bien pronto en aquellos años también en Puerto Rico. Ella supo que esos movimientos eran tan fuertes que en muchos países entendieron que era indispensable restaurar las buenas prácticas en la legislatura de esos países, porque eso estaba teniendo un efecto adverso en la administración pública en general. Y por eso se adelantaron esos movimientos y Monín entendió que era una situación que en Puerto Rico, que teníamos quejas y situaciones similares, debíamos actuar desde el punto de vista ciudadano y el personal que habíamos estado en la legislatura, echando adelante lo mismo que se reclamaba en otros países. Así que ahí ella empezó a estar consciente de que tenía que con los compañeros de trabajo y en las comisiones traer esa preocupación de que no se podía abandonar o flexibilizar lo que había sido técnicas, procesos de técnica y que se entendían esenciales en la buena redacción de la ley y que lo veíamos que estaba flexibilizándose, que no se cumplía uno, que no se cumplía otro. Y entonces ella hacía el llamado enseguida para que volvieran y se hicieran las cosas y se hicieran como tenía que ser. Pero ese movimiento que ella empezó en el año 2000, tenía un inicio que era genético, porque su papá, el doctor Francisco Berio Suárez, que había sido delegado a la Convención Constituyente de Puerto Rico, tuvo siempre la misma preocupación. Él se preocupó por el asesoramiento técnico de la legislatura. Había estado expuesto, como les expliqué, en esa legislatura anterior a la Constitución, que se había logrado unos cambios en Puerto Rico fundamentales y se trabajó con un movimiento nuevo de igualdad social y de adelantamiento y de abandono de la pobreza, pero que estaba presente los asesores y que cuando había que fortalecer un área porque se quería echar adelante, la Cámara, las comisiones legislativas y los cuerpos reclutaban ese personal adicional. Así que el doctor Berio Suárez, que había visto cuál había sido la experiencia y la importancia, presentó ante la Convención Constituyente una proposición que lleva el número 232 con el propósito de que se estableciera una oficina de consulta legislativa con reconocimiento a nivel constitucional. O sea, cuando él vio que legislativamente, como no había una protección nada más que por la ley que creaba la Oficina de Consultas Legislativas y se había abandonado por razón de que se habían movido las personas que trabajaban allí y que no se fue
no se fue ágil en identificar los recursos para fortalecer el vacío que creaba la ausencia. Él entendió que debía ser un asunto de un llamamiento a nivel constitucional. Y es bueno que nosotros estemos hablando de eso, porque la forma en que lo trabajó la legislatura, a veces uno oye que las personas dicen, no, pero no lo pusieron en la Constitución. La aspiración que tenía ese grupo de delegados que presentaron esa proposición, pues no se aprobó la proposición. Pero hay un informe en la rama legislativa, y es bueno que lo sepamos para cuando nos digan, no, porque no tenemos ninguna obligación de tener ese asesoramiento continuo. Por eso es que es importante, y les voy a leer la aclaración que hizo el informe especial a la rama legislativa para consignar cómo ellos habían evaluado la propuesta del delegado Berio Suárez y sus dos compañeros Rivera Colón y Morales Otero. El informe expresa: debemos, sin embargo, hacer dos aclaraciones. En primer lugar, la comisión dio detenido estudio a la idea de dotar rango constitucional a un servicio de asesoramiento técnico para la Asamblea Legislativa. Descartamos la idea por creer que esta materia debe ser objeto de legislación ordinaria. Mantenemos, sin embargo, nuestra opinión de que la organización de este servicio sobre bases de eficiencia y de mérito es de suma importancia y que nuestros legisladores deben percibir asesoramiento para la más adecuada solución a los más intrincados problemas públicos que se sometan a su consideración. O sea que vieron en aquel momento que la situación iba a complicarse, ¿verdad? Como estamos ahora, que las situaciones son sumamente complejas, pero decía, en adelanto de eso y en expectativa de cómo se complicarán los problemas del país, hay que tener presente el asesoramiento técnico. Así que por ese lado, ¿verdad? Con las muestras de lo que era el compromiso con el asesoramiento y cómo funcionó la rama legislativa, los dos cuerpos legislativos, cuando estuvieron conscientes de la calidad que tenían que tener los empleados que trabajaban como asesores, y que ellos también reconocer la validez de ese servicio para mantenerlos y retenerlos, porque en el cambio de administración, pues siempre, como esos eran puestos de confianza, siempre había la incertidumbre, pero los legisladores decían, ustedes van a seguir trabajando, y a eso es que debemos volver. Ante todas esas consideraciones, ¿verdad?, de la experiencia vivida con Monín, que tuvimos nosotros también el placer de vivir ese mundo de la Asamblea Legislativa, con esas preocupaciones genuinas por hacer estudios que pudieran guiar las decisiones correctas. Por esas consideraciones, la preparación creativa, minuciosa y de comprobada utilidad de los instrumentos de ayuda para la redacción y evaluación de los proyectos de ley pueden resultar motivadores para el estudio y la mejor práctica de estos temas. Ello podrá contribuir también a superar el equívoco de que la eficiencia de un legislador o del proceso legislativo debe ser medida a base del más alto volumen de proyectos radicados o convertidos en ley. Esta no es una percepción correcta. O sea, el valor de un legislador se mide cómo ejerce todos sus poderes legislativos y no necesariamente por el número de leyes, como en un tiempo se midió aquí, ¿verdad? Que el score, el resultado de un legislador en el cuatrienio o al terminar un año se medía por el número de proyectos que radicaron, por las leyes que se convirtieran los proyectos que se convirtieran en ley. Eso no debe ser así, porque eso es lo
lo que motiva es que se redacten, que se presenten proyectos como números, pero no necesariamente que sean las medidas que haya que tomar para resolver un problema. Por último, el énfasis principal en la formulación, fragmentación, así como la tendencia a pormenorizar, a incluir detalles en las leyes, unos detalles que deben ser materia de otro tratamiento. Entonces, enmiendan con detalles que cuando se ponen en la práctica y tienen que ser revisados, entonces hay que promover un cambio en la legislación para hacerlo. Eso es un acercamiento erróneo a la manera de legislar. Cuando esos detalles, para eso es que está el sistema de reglamentación. En lugar de derogar, como hacen ahora, que derogan con tal facilidad leyes y códigos, lo cual nos crea a los ciudadanos una inestabilidad tremenda, porque legislación que es útil, legislación que es práctica, se hace para establecer que en esa administración se está trabajando mucho. Y derogan la ley, y cuando uno ve el nuevo proyecto de ley está prácticamente idéntica a la ley que derogan. Esa política ha distraído el ejercicio de las múltiples facultades de investigación, fiscalización, discusión, educación, que provienen del propio concepto de un gobierno dividido en tres coordinadas, tres poderes que deben trabajar coordinados pero separados, independientes y de idéntico rango. Hemos visto, ¿verdad?, ante nuestros ojos cómo la rama legislativa ha dejado de ejercer esos poderes que son tan importantes, como la investigación de los problemas y la fiscalización de cómo se desempeña la rama ejecutiva. Puede ser mucho más productivo instituir desde el inicio de cada cuatrienio un plan legislativo, que yo creo que eso lo deben hacer la próxima legislatura, porque los problemas ahora todos son críticos, graves y complejos, y no se van a poder atender todos a la vez, pero este es un momento para hacer algo que no se ha hecho antes en la legislatura, que es establecer un plan distribuido por prioridad, que es lo que se debe atender primero y después lo sucesivo, y cumplir ese plan. Hacerlo abiertamente para que las personas que pueden ayudar en la solución de los problemas puedan también insertarse en ese proceso legislativo. Ese plan debe identificar a base de prioridades los problemas críticos que requieren el uso correcto y completo del poder legislativo, y que pueda identificar mejor la procedencia de la aprobación y derogación de leyes en vigor. La buena técnica legislativa aplicada a la facultad de aprobar leyes y a las otras prerrogativas del poder legislativo puede encaminar su uso más eficaz en protección del bien común al cual aspiramos. Muchas gracias. Ahora, el compañero que está a mi derecha va a comentar, y después nos sentiremos en libertad de hacer nuestro comentario. Muchísimas gracias, Rosario. En primer lugar, un saludo afectuoso a todos, tanto los que nos acompañan aquí físicamente como los que lo hacen a distancia. Permítanme compartir unas notas producto de esta lectura de esta obra que nos lega Monín. En una ocasión me enfrenté a una pregunta inesperada, de esas que uno usualmente no se plantea, usualmente no piensa. Y es que mi hijo menor, mientras dialogábamos sobre la experiencia adquirida en diferentes posiciones de gobierno, me preguntó cuál ha sido el trabajo que más he disfrutado y en el que más feliz me he sentido, y me impactó la pregunta, porque no me la había planteado, honestamente. Y luego de un recorrido mental por las tres ramas constitucionales y por el escenario político,
no fue difícil la respuesta. De todos los trabajos que he realizado en mi vida, el que más he disfrutado, en el que más felicidad he sentido y donde he puesto en práctica la teoría legal con la mayor creatividad y rigor posible, ha sido el de asesor legislativo. Y obviamente la interacción con todos los miembros de las diferentes vertientes de la Asamblea Legislativa, de todos sus componentes. Son cosas que se quedan obviamente en el recuerdo de la trastienda de la memoria. Y las leyes para mí, bien o mal, siempre han sido parte de mi vida. Como estudiante de Derecho, como todos, la mayoría de ustedes, conocí las leyes, las estudié, las cuestioné y me compenetré con su textura y su historial. Luego pasé a la asesoría legislativa y como asesor las redacté, las organicé y las esculpí, porque el asesor tiene la potestad de darle forma a su creación. Como secretario de la Cámara las custodié, las encaucé y las certifiqué. Como juez tuve la oportunidad de interpretarlas y ponerlas en vigor. Como secretario de Estado las coordiné, tengo que decir en paréntesis, negocié muchas leyes, las registré, las certifiqué y las promulgué. Como gobernador interino las aprobé y las veté. Y como abogado en la práctica privada, pues unas veces las he utilizado a mi favor y otras las he retado. Eso me ha permitido tener un escenario bastante completo de la legislación y sus diferentes vertientes. Pero en ese caminar he aprendido que lo más interesante de las leyes no es su texto, es realmente su alma, y hay que compenetrarse con ella. Para saber su verdadera importancia, hay que participar desde que se le concibe y ser parte de su formación y crecimiento hasta que se aprueba. Y aún después de aprobada sentimos orgullo de sus éxitos y tristeza de sus fracasos, porque nada garantiza que esa legislación a la que uno le dedicó su esfuerzo y su cariño va a ser realmente validada y va a tener éxito ante la sociedad. Y de eso es que se trata la política pública. Las anécdotas de la legislación del país, las verdaderas motivaciones, las negociaciones, las variantes y las enmiendas a última hora, hablaremos ahorita un poco de eso, e incluso los múltiples escollos que hay que rebasar para su aprobación, por lo general, quedan en el recuerdo de los actores legislativos y nunca se plasman como parte de los informes ni de la historia. Lo que significa que el estudioso posterior que investiga, el asesor nuevo, solamente va a conocer lo que dejamos como legado escrito, pero no las anécdotas y la interacción que le dio vida a esa legislación. Como decían algunos de nuestros profesores de Derecho, y probablemente a ustedes también se lo dijeron, nuestra Asamblea Legislativa aprueba buena ley y mala ley. Lo óptimo es que todas las leyes sean buenas. La realidad es que tenemos demasiados ejemplos de lo contrario. La prisa, el protagonismo, el desconocimiento, la testarudez, que hay bastante, y los intereses estrictamente partidistas han logrado desprestigiar años de trabajo legislativo y con ello los profesionales que se dedican al oficio. En la Fortaleza y en el Capitolio hacen falta buenos técnicos legislativos que conozcan cómo se redacta un anteproyecto de ley. La ambigüedad, la vaguedad y la imprecisión no son exclusivos de las órdenes ejecutivas de los últimos meses.
El exceso de mala legislación es evidente y es abundante. Nuestro poder legislativo está débil y lamentablemente bastante desprestigiado. Por las razones previamente expresadas, pues me honra que la amiga Rosabel Bayrón, a quien la autora consideraba su hermano, y yo diría que era su confidente y compañera de aventuras y de algunas travesuras legislativas también, me haya invitado a participar de la presentación de la enorme contribución que, basada en su experiencia y su práctica, nos lega la licenciada Monín Berio Ramos, al compartir el trabajo de una vida y por publicarse póstumamente el manual para la redacción de las leyes de Puerto Rico, incluyendo el cuestionario y la guía para su uso. Como todos ustedes saben, porque son parte de las brigadas de Monín Berio, ella superó la adversidad, tanto física como judicialmente. Por mucho tiempo batalló contra el cáncer y extendió años a su vida. Estoy seguro que era su deseo que su obra se publicara mucho antes. Sin embargo, las circunstancias no lo permitieron. Ante los tribunales tuvo que defender su propiedad intelectual y lograr, mediante una sentencia federal, el reconocimiento póstumo de su trabajo, para poder dejarnos el conocimiento adquirido durante su impresionante trayectoria profesional y académica sobre un área que le apasionaba, la técnica legislativa, lo que es sin duda una gran aportación a Puerto Rico. Nos dice Monín en su dedicatoria que esta guía es su aportación al pueblo de Puerto Rico, a la Asamblea Legislativa, a los estudiantes, abogados y profesionales que se dedican al sagrado oficio de elaborar las leyes de nuestra sociedad. Excelente aportación, excelente. La licenciada Monín Berio, como perita legislativa, sabía que una buena ley era la columna vertebral de un verdadero poder legislativo, y nos legó su visión práctica de lo que debe ser el norte de la legislación del país desde una perspectiva metódica y científica. Conocía de primera mano que en el sagrado oficio, como ella le llamaba, al que se dedicó, la política pública no solo se crea como un pensamiento inicial, sino que hay que conocer el problema, madurar la idea, redactarla, estudiarla, aprobarla y validarla. No cabe duda que ella disfrutó su trabajo y lo defendió en los foros que lo requirieran. Este libro que se presenta hoy no solo tiene la aportación de Monín Berio al compartir dos instrumentos valiosos de trabajo, como son, en primer lugar, el cuestionario y las instrucciones para la etapa inicial de la elaboración de un anteproyecto, y en segundo lugar, la guía e instrucciones para esa elaboración. También cuenta con la extraordinaria aportación de la compañera Rosabel Bayrón, quien como la autora ha dedicado una vida a la buena ley, y que nos lleva de la mano en el uso del cuestionario y de la guía con el objetivo de propiciar un mejor sistema legislativo y más leyes de calidad en Puerto Rico. Tanto la licenciada Monín Berio Ramos como la licenciada Rosabel Bayrón han acumulado en su trayectoria aquello que les decía hoy, un caudal de anécdotas legislativas escritas y no escritas. Destaca Rosabel que el conocimiento de los redactores y asesores legislativos de los tiempos que añoramos todos se adquiría sin contar con el beneficio de la investigación digitalizada de hoy. Y yo añado, y sin el beneficio de los procesadores de palabras actuales que vimos
cómo comenzaron a desarrollarse aquellas máquinas y aquellos procesadores entre las Olivetti y las Xerox que había en nuestras oficinas. Para los que hemos vivido las dos etapas, podemos aseverar que la diferencia entre la preparación de un entillado manual y uno digital es del cielo a la tierra. Nos dice, probablemente con la misma nostalgia que muchos sentimos, que la preparación en el arte legislativo de aquellos experimentados asesores y servidores públicos continuamente evitaban que se aprobara legislación innecesaria, ambigua, incorrecta o imposible de poner en ejecución. Y era porque se nos permitía hacer la advertencia, se nos escuchaba porque se valoraba el peritaje y la profesionalidad. Y obviamente la aportación genuina desembocaba en mejor legislación. Aborda dos problemas que dañan la reputación legislativa y complican la profesión legal: la inflación y la contaminación legislativa. La primera, la inflación, es el exceso de leyes que se aprueban y que nada resuelven. En muchas ocasiones, en el desempeño de las distintas posiciones que he ocupado, escuché, para justificar la aprobación de leyes innecesarias, la frase lapidaria pero extremadamente peligrosa de que lo que abunda no daña. Fírmame esa ley. No, pero es que esto ya está cubierto por otras leyes. Chicos, pero lo que abunda no daña, eso me ayuda en el distrito, o en el municipio, o en el box score. Fatal, pero realidad que hay que vivir y reconocer. La segunda, la contaminación. Estos son leyes independientes sobre la misma materia que resultan contradictorias o incoherentes. Muchas de estas se aprueban para cumplir con compromisos regionales, distritales o municipales, estrictamente políticos, sin que importe los problemas que se creen al hacerlo. Y todos conspiran. O sea, no se trata de que sea solamente la legislatura, porque esto tiene otros componentes a un nivel más alto para que esa conspiración se convierta en una realidad. Yo añado un tercer problema: la delegación para preparar legislación, y esto lo he visto mucho en los últimos tiempos. La delegación para preparar legislación importante a los grandes bufetes que, a su vez, en virtud del contrato que tienen, lo delegan a compañeros abogados o personal paralegal que carecen de conocimiento, preparación técnica y rigor legislativo, y que no están allí en el momento de la discusión. Volviendo a la obra de la licenciada Berio, su propósito al presentar el cuestionario y la guía como documentos separados es obviamente facilitar la labor del redactor y del asesor para que pueda realizar una investigación y un análisis del asunto ante su consideración y luego pueda abordar la redacción desde el aspecto técnico formal. Han sido muchas las veces que, sin tener un cuestionario de ayuda como este, tan amplio como el que nos presenta el autor, los que hemos trabajado asuntos legislativos hemos preparado un interrogatorio preliminar o un atisbo para cada legislación en la que trabajamos, lo que significa es que hay apertura para complementar el cuestionario propuesto e incluir otras preguntas que se ajusten al tema que está ante nuestra consideración. El cuestionario cubre, entre otras cosas, cuál es el problema a resolver, a quién beneficia, a quién afecta, cuál es la pieza legislativa adecuada,
si existe jurisprudencia, cuáles son las opiniones del Departamento de Justicia sobre esto, si es parte del programa de gobierno, si hay antecedentes legislativos, si hay legislación de otras jurisdicciones que debemos evaluar, cuáles son los fundamentos legales que nos dan margen a la creación de esa legislación, cuáles los escollos que vamos a encontrar en el camino, las advertencias, los efectos sociales, los efectos económicos, si se necesita reclutar o transferir personal, si hay fondos disponibles, si es necesario enmendar el presupuesto. Y obviamente, en tiempos de la ley promesa, si será avalada o vetada por la Junta de Supervisión Fiscal. La guía que pone en práctica la técnica legislativa está escrita con precisión científica. Es a prueba de olvidos, ya que hay que marcar cada paso en los 466 encasillados que contiene esta guía. Consta de dos partes: la etapa inicial de investigación y la etapa de redacción. Cada una contiene instrucciones y preguntas dirigidas a ubicarnos en el propósito de la legislación que se pretende realizar. Cubre en detalle las posibilidades de redacción, desde el uso del formato básico, empezando en el encabezado, por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, o por aquello que últimamente he visto en algunos gobiernos de Puerto Rico. La estructura, la exposición de motivos, la parte expositiva, la declaración de propósito, la incorporación de cláusulas de excepción, los epígrafes, las cláusulas decretativas o resolutivas, la elaboración de enmiendas, las divisiones temáticas o de organización, la extensión de artículos, el uso de secciones, la inclusión de definiciones, la necesidad de revisiones, disposiciones finales, cláusulas de vigencia, cláusulas de salvedad, uso correcto de lenguaje, revisión final y, de ser necesario, algo que se ha abandonado y que era extremadamente útil para el legislador y para el asesor legislativo, que es la preparación del memorial explicativo. Este memorial explicativo, que se recibía usualmente también en los proyectos de administración, era inequívoco porque se sabía por dónde realmente iba la idea, aunque muchas veces el memorial explicativo lo hacían antes de la legislación y variaba en el camino, y la legislación no reflejaba la redacción que había en el memorial explicativo, pero ayudaba en el proceso. Y ciertamente ese instrumento se ha ido perdiendo. Muchas de las leyes no tienen ni exposición de motivos, o sea que uno no sabe por dónde va, a menos que entre en el análisis de la parte decretativa. Indica además cuándo debe redactarse un proyecto sustitutivo, que no es todas las veces. Y en muchas ocasiones, cuando procede a redactarlo, no se redacta. Lo que tenemos es un adefesio con cantidad de parchos, y uno tiene que hacer un gran ejercicio de paciencia para poder evaluar la legislación. El libro nos aporta como complemento una extensa bibliografía que incluye manuales, directrices, artículos y propuestas de guías de técnica legislativa de varios países, de comunidades autónomas, de estados y organizaciones legislativas. Y concluye Monín su obra con 3 anejos a modo de recordatorio. Lo hace para ubicarnos en la importancia que tenía para los miembros de la Asamblea Constituyente la ayuda técnica para la Asamblea Legislativa, y por eso nos incluye la proposición presentada por su padre a la Asamblea Constituyente, la 232, que creaba la Oficina de Consultas Legislativas, que es muy distinta a la Oficina de Servicios Legislativos que hoy existe.
las referencias directas que sobre las leyes y su interpretación contiene el Código Civil, con la correlación entre el de 1930 y el nuevo Código Civil. Y la transcripción, por si se nos olvida que existe una constitución en el país que tiene los procedimientos, la transcripción de las secciones de los artículos 3 y 6 de la Constitución de Puerto Rico, que nos dice cómo se aprueba un proyecto de ley. Definitivamente, este libro es un instrumento de trabajo sumamente útil que debe ser utilizado por todos los que trabajen en la confección de legislación para garantizar la calidad de su aportación. Yo espero que esta importante obra que nos obsequia la licenciada Monín Berio nos lleve a motivar la creación de otras obras, más allá de utilizarlo como texto en las escuelas de derecho y en todo curso de procedimiento legislativo, que nos ayude a motivar otras obras que son necesarias para fortalecer la calidad del poder legislativo. A modo de ejemplo, podemos mencionar cantidad, pero a modo de ejemplo, se necesita con urgencia un escrito de consulta inmediata sobre reglas de gramática y ortografía aplicadas a la redacción legislativa. Porque el artículo de sintaxis lo han tomado tan literal que es sin sintaxis. Otra obra que yo creo que es necesario provocar es una sobreoratoria legislativa de la lectura, porque hay técnicas de oratoria legislativa que parece que nadie las ha leído en los últimos tiempos, y no hay que irse muy lejos con ir a las discusiones del diario de sesiones, por lo menos antes de 1980. Uno puede sacar piezas importantes de legislación. José Luis Colón tal vez podría trabajar ese asunto, porque estoy seguro que lo estoy provocando. Mire, no sé si estos dos que he mencionado podré leerlos pronto o podremos todos tener esa oportunidad, pero luego de las recientes investigaciones legislativas sobre los almacenes clandestinos y los suministros expirados, así como la de las rentables y millonarias compras de las pruebas del COVID-19, a modo también de exhortación directa a quien, y le haremos llegar la exhortación, que a quien no se encuentra aquí, pero quien fuera mi profesor de contrainterrogatorio hace el breve tiempo, sacando cuenta, de 40 años, me gustaría tener la oportunidad de leer como legado histórico el cuestionario y también la guía para realizar una investigación legislativa efectiva de la autoría del investigador por excelencia, licenciado Héctor Rivera Cruz. Y obviamente le haremos llegar la exhortación. Para finalizar, reitero mi agradecimiento por la invitación para presentar esta importante contribución al derecho puertorriqueño y particularmente al poder legislativo de quien fuera una extraordinaria ser humano y abnegada servidora pública, con una amplia preparación académica, toda puesta al servicio de las nobles causas, y quien fue además la primera profesora en dictar el curso de técnica legislativa en una facultad de Derecho en Puerto Rico. Muchas gracias por su atención y por su presencia. Voy a hacer un pequeño comentario. Yo, escuchando lo que nos acaba de compartir con nosotros el compañero Ferdinand Mercado, yo pienso que él debe ser una figura importante en llevar a los legisladores próximos esa visión
que usted ha podido palpar tan correctamente de cómo se involucra un redactor con cada uno de los proyectos de ley que redacta. Porque lo que cuando yo lo escuchaba, yo decía que todos éramos así. O sea, es hacer el trámite legislativo de la ley, la redacción, la revisión es parte de uno, porque está uno pensando todo el tiempo en ella. Y como dice él, mirándolo a veces con mucho dolor cuando no funcionan, cuando no los ponen en práctica. Así que yo creo que a Ferdinand le vamos a hacer esa invitación para que si se propicia lo que nosotros esperamos, pues haya una persona que le pueda transmitir ese mismo énfasis, ese mismo compromiso a los próximos legisladores. Estaremos ahí. Muchas gracias, te escucho y te digo algo. Probablemente lo más cruel que le puede pasar a un asesor legislativo es escuchar cuando alguien interpreta o leer en una sentencia que interpreten algo distinto a lo que uno tenía en su pensamiento cuando redactó la parte de esa legislación que están interpretando. Licenciado, deja descrito ahí bien claramente el caimiento de esas legislaciones que salen de la legislación. ¿A qué usted atribuiría esa caída en la redacción de la ley palmariamente? ¿A qué se debe? A la elección de un pobre legislador que tiene pobre capacidad de reclutamiento de los técnicos legislativos. Obviamente hay una pobreza compartida en eso. Adelante. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos. Agradezco en primer lugar a la amiga de muchas luchas, Rosabel Bayrón, la invitación, a la familia de la querida y siempre recordada Monín Berio y del grupo Monín Berio por permitirnos esta tarde estar aquí y compartir con ustedes algunas impresiones, algunas perspectivas sobre esta publicación que hoy tenemos ante nosotros. Quiero reconocer la presencia del buen amigo y también compañero de muchas luchas, don Pepe Varela y Fernández, que está por allí con nosotros. Y agradecerle tanto al licenciado Mercado como a la licenciada Mónica su compañía en la mesa presidencial. Yo tuve la oportunidad de conocer a Monín siendo joven, y como Rosabel y Ferdinand hicieron alusión, yo tuve el privilegio, el enorme privilegio de llegar a la Cámara de Representantes con 28 años de edad, y fui designado, aun cuando no soy abogado, fui designado a formar parte de la Comisión para la Revisión del Código Civil por parte de la Cámara de Representantes. Y fue allí donde tuve el regalo de la vida y el enorme privilegio de conocer y compartir con la licenciada Monín Berio. Y comentaba a Rina, su hermana, cuando nos conocimos esta tarde, que Monín era de esas personas que no tiene ni que hablar mucho, ni que tenía que hacer mucho esfuerzo para transmitir lo que pensaba, lo que veía o lo que creía. Y que su mera presencia irradiaba aquella verticalidad, aquella firmeza, aquel celo que la distinguió y que hoy queda perpetuado en este mañana. Monín nos regala una publicación que además de en tiempos de pandemia es un alivio y es una esperanza para los tiempos de la mediocridad. Este trabajo es reflejo y es el testamento
el testamento de una servidora pública, una jurista, una académica, una investigadora proba, que a su vez rinde honor como heredera usufructuaria de su padre y de los padres de la Constitución del Estado Libre Asociado, para actualizar y dejar para las presentes y futuras generaciones tanto el cuestionario como la guía, que se convierten en una herramienta, además de útil, extremadamente pragmática. Yo hacía un recuento mental cuando Rosabel tuvo la oportunidad de adelantarme el texto, y en la historiografía puertorriqueña, específicamente en la historiografía política, desgraciadamente el poder legislativo es el gran ausente. Debemos recordar, que yo recuerde, obviamente, con excepción del artículo que publicó el amigo Ferdinand Mercado en el libro de Puerto Rico y su gobierno, que fue publicado por la Universidad Interamericana en el 2016, desde los tiempos de don Néstor Rigual, no recibíamos y no se publicaba en Puerto Rico un instrumento que, más allá de la teoría o del recuento histórico del desarrollo del poder legislativo en Puerto Rico, representara esquemáticamente el vehículo, la herramienta para aspirar a una redacción de buenas leyes, como decía Ferdinand. Y yo tengo la ventaja o la desventaja, todo brilla dependiendo del cristal con que se mira, ¿verdad? Que al ser el único que no soy abogado de esta mesa, tengo otra mirada y otra perspectiva. Y yo estoy convencido de que, si bien es cierto que Monín redactó y trabajó esta publicación dirigida específicamente para los legisladores y para los asesores, y yo quisiera pensar que para los pseudoasesores, hay dentro de esta publicación una triangulación que quiero compartir con ustedes. Primero, es notable y palpable, como lo ha descrito Ferdinand y lo reforzó Rosabel, y estoy seguro que la licenciada Mújica también abundará, del deterioro, de la decadencia del poder legislativo y de la legislación en Puerto Rico. Y recordaba yo el clásico libro de mi querido maestro Leonardo Santana Ravel, Fulgor y decadencia de la administración pública. Pues aquí podríamos estar hablando hoy del fulgor y la decadencia del proceso legislativo en Puerto Rico. Y estoy seguro que, previendo esa decadencia que venía ya aceleradamente, Monín se preocupó y se ocupó de poder producir este cuestionario, esta guía, que irónicamente fue víctima del plagio, parte de ella, y que valida, confirma la percepción de esa decadencia, porque, amigas y amigos, los valores no se compran en la farmacia. Y cuando un asesor o llamado asesor tiene la osadía de plagiar, de usurpar la propiedad intelectual de una persona, es también indicativo y es un retrato de a quién ese asesor le sirve y para quién ese asesor trabaja. Y hemos visto que el tiempo transcurre, pero a veces no progresamos, porque el plagio se ha puesto muy de moda en días recientes, y ustedes y yo lo hemos escuchado y lo hemos evidenciado durante el proceso de la campaña política
que está en todo su esplendor. Pues precisamente este manual, esta guía y ese cuestionario representan, desde el punto de vista del proceso legislativo, un escudo contra la mediocridad, contra la improvisación. Y decía Ferdinand ahorita y hablaba del exceso de leyes, y yo le tengo que añadir, y del exceso de asesores. Porque desgraciadamente, como parte de ese proceso de decadencia, hoy cualquier persona es asesor o asesora legislativa. Porque en esa escala de valores, en esa escala de compromiso y de ética y de mística del servicio público que encarnó Monín, heredada de sus padres, hoy, desgraciadamente, nuestra sociedad, aún con los adelantos tecnológicos, con la globalización, con la tecnología del conocimiento, pareceríamos que vamos como el cangrejo hacia atrás. Porque a la larga, si tenemos legisladores y asesores mediocres, es porque eso es lo que ha elegido el pueblo. Y aquí tenemos hoy este instrumento para decir basta ya, para tratar de que esos hacedores de leyes, ya que son a veces reclutados sin considerar ni la preparación académica ni el mérito, pero con sueldos que un servidor público trabajando 30 años no podría ganarse, que por lo menos entonces ya no hay excusa para no hacer o para no presentar una legislación seria, bien redactada, que contenga toda su parte bien construida. Pero ese cuestionario que Monín presenta en la primera parte de este manual, si bien es cierto que cumple una rigurosidad metodológica y tecnológica desde el punto de vista del proceso legislativo, es también una invitación, una retrospección a ese asesor o asesora, porque lo arrincona a pensar y a evaluar y a analizar si eso que se va a redactar, que después amplía en la segunda parte del manual, no solamente cumple y tiene todas sus partes, sino es también cuál es el propósito, el objetivo. Y cuando les hablaba ahorita de que veo este manual en una triangulación, es porque si es cierto que es un instrumento y una herramienta para asesores y redactores de leyes, es también una herramienta valiosísima desde el punto de vista académico. Esto es producto de una investigadora injundiosa que, además de la experiencia de campo y de la experiencia que le ha dado su preparación, se ocupó y se preocupó de que no la afectara y no la invadiera el insularismo, que muchas veces nos ahoga, y estuvo y se dedicó por muchos años a evaluar, a estudiar, a investigar el mismo fenómeno en distintos países, y nos lega en la bibliografía, como decía Ferdinand, un documento, una referencia que en términos legislativos, pero también en términos académicos, tiene y representa un valor añadido a la obra. Y el otro ángulo de ese triángulo es que en los tiempos en que vivimos, en que se enfatiza y en que pregonamos el empoderamiento de nuestra sociedad, ya sea por los grupos cívicos, por los grupos comunitarios, ya esa gente, esas personas, esa sociedad civil ya no necesita de un asesor ni necesita necesariamente de un legislador. Tiene aquí a la mano, gracias al trabajo y a la dedicación de Monín,
la herramienta, la zapata, la estructura para poderle decir de frente a los señores y señoras legisladores: aquí hay un proyecto, si quiere clasificarlo por petición, como lo quiera clasificar, pero aquí nos hemos apoderado y nos hemos preparado en ese proceso legislativo sin haber tenido un mandato del electorado, pero aquí esta es mi aportación, aquí yo quiero presentar esta legislación. Y por eso yo les decía que para mí tiene esa proyección, porque además de los asesores y de la Asamblea Legislativa, de los estudiantes de Derecho, una referencia obligada para nuestras facultades de Derecho, yo me honra que Monín haya sido parte de la familia de la Universidad Interamericana de Puerto Rico por muchos años, y que desde el punto de vista legislativo, pero también desde el académico, hoy hace esta gran aportación, y estoy seguro que en la medida en que se vaya divulgando su existencia y su contenido, anótenlo y yo espero no equivocarme, la sociedad civil y los grupos comunitarios, las organizaciones sin fines de lucro, que cada vez están más desprovistas y más olvidadas, le harán honor a Monín a través de esta obra, porque les va a dar la herramienta, les va a dar el poder, les va a dar el conocimiento para poder enfrentarse, para poder erradicar, no directamente, pero sí indirectamente, proyectos de ley y legislación para su beneficio y para su desarrollo. La segunda parte, que como describía Ferdinand, ya va más al asunto sustantivo en la redacción. Es un rompecabezas, es un desmenuzar el contenido de esa pieza legislativa. Pero también, a través de esta obra, Monín nos deja su gran conciencia histórica, porque le está diciendo al asesor o al legislador o a quien vaya a hacer uso o vaya a ejecutar esa facultad, de que en los tiempos de las computadoras y de la tecnología estamos obligados siempre a hacer el expediente, a dejar el testimonio escrito, a dejar la referencia para que presentes y futuras generaciones tengan la oportunidad de tener esa consulta, pero también para dejar constancia de la famosa intención legislativa, que yo no sé qué pasará de aquí a 2 o 3 generaciones, y cuidado si antes, porque desgraciadamente la memoria histórica se la llevarán las computadoras y los procesadores a los vertederos, porque ya no se hacen memos, ya no se hacen cartas, ya no se habla todo de emails, y yo no estoy en contra de eso. Lo que quiero decir es que, si bien es cierto que hemos adelantado camino desde el punto de vista del desarrollo histórico de los referentes en términos de la intención legislativa, si se lo llevó el correo electrónico, ¿dónde vamos a consultar? ¿Dónde vamos a validar? Hacía referencia a Ferdinand al diario de sesiones, que a los que tenemos todavía esa afición, a veces yo no sé si por gusto o por maltrato, uno se deprime. Pues precisamente como hay, contestándole la pregunta que le contestó Ferdinand al caballero, una deficiencia y una debilidad y una pobreza de espíritu, pero pobreza también intelectual y académica de los legisladores y de los asesores, asimismo es la pobreza que contiene y que contendrá en el futuro el diario de sesiones, si no tenemos la capacidad como pueblo y como sociedad de hacer una mejor selección de nuestros legisladores. Porque el memorial explicativo y la exposición de motivos son la médula, son la espina dorsal. La parte dispositiva, resolutiva o decretativa es el mandato, pero lo que justifica, lo que explica, lo que le da razón de ser y contenido
a X o Y legislación, son esos dos instrumentos de la exposición de motivos y del memorial explicativo. Y entonces, si no tienen la capacidad muchas veces de poder articular, y olvídate tú de la oratoria, Ferdinand, no pueden tan siquiera articular una oración o un párrafo con sentido, con sustancia. Eso mismo muchas veces se refleja y se queda retratado en los proyectos de ley. Hoy, cuando han desmantelado, y aquí le decía ahorita a Fernando, el sobrino de Monín, y aquí tienen culpa rojos y azules, porque hemos desmantelado la Oficina de Servicios Legislativos y la Biblioteca Legislativa. Una biblioteca que era orgullo de este país, única en el país. Y la falta de conciencia histórica, la falta de compromiso legislativo y de compromiso público, y el canibalismo político de la alternancia de cada 4 años, quítate tú para ponerme yo, amén, de las ambiciones, los personalismos y la superficialidad. Hoy prácticamente no tenemos ni lo uno ni lo otro. Pero eso, desde mi perspectiva, y no necesariamente tienen que compartir mi impresión, es una destrucción por diseño, para justificar los contratos y el exceso de asesores. Cuando la Oficina de Servicios Legislativos se creó precisamente con esa función y con ese propósito. Pero si dejo la Oficina de Servicios Legislativos, entonces no puedo justificar la existencia de los contratos amigos, parientes y dolientes con títulos de asesores y sueldo de 5, 8, 10, 15, 20 mil dólares mensuales. Mensuales, ¿sabes? Dije mensuales. Así que dentro de ese cuadro que desgraciadamente caracteriza aquella porción de Puerta de Tierra, hoy hay un rayo de esperanza. Hoy se nos presenta un rayo de luz, y yo estoy seguro que aunque no la vemos, Monín está aquí, está gozosa y efervescente, porque ve su obra culminada, pero esto no puede terminar aquí. El que cumplamos con ese deseo y con esa aspiración no puede permitir pensar que ya hemos cumplido con Monín. Ahora nos toca su divulgación, nos toca su implantación y nos toca tratar de que como la gota da en la piedra hasta que hace el hoyo, de alguna manera esto percole, esta información y esta guía pueda percolar sobre los hombros y las cabezas y las mentes de las personas que tienen la responsabilidad de escribir y de redactar las leyes en el país. Agradezco una vez más a Rosabel, a los compañeros de la mesa, a la familia y al Grupo Amor Imperio la oportunidad, el privilegio enorme de poder compartir con ustedes y de ser parte de esta histórica presentación. Muchas gracias. Buenas tardes. Conocí a Monín a través de Rosabel y tuve el honor de compartir con ella en varias ocasiones y de nutrirme de su sabiduría. La grandeza de la obra de Monín, pienso yo, que no solamente se refleja en el manual que nos ha legado, sino en su habilidad para organizar a este pueblo en grandes actividades. Monín fue la creadora, junto con Rosa, del primer Congreso Internacional de Redacción Legislativa, que se ofreció en el Capitolio y al cual asistieron aparentemente o supuestamente
todos aquellos asesores legales de las agencias y de la legislatura. Eso fue un gran movimiento y una gran obra que desgraciadamente no se ha repetido, pero presumo que Rosa ya estará pensando en hacer el segundo Congreso Internacional, porque eso tampoco puede quedarse ahí, no sé. Claro, el redactor de la rama ejecutiva tiene dos vertientes. Como primera medida, cuando ese jefe de la agencia quiere hacer algo y le pide que redacte una ley, o cuando ese jefe de la agencia recibe un proyecto de ley, digamos de fortaleza o de la propia legislatura, que algún legislador ha radicado y le están pidiendo su opinión al respecto. Ahí surgen muchos problemas para este redactor a nivel administrativo por varias razones muy claras. Como primera medida, hay leyes que aprueban sin autorizar a ese jefe de la agencia a reglamentar sobre la misma. También aprueban medidas que no son claras en qué va a hacer la agencia cuando esa ley esté aprobada, porque a lo mejor no concierne a esa agencia nada relacionado con la ley aprobada. Un problema muy grave. Otro problema que se tiene es cuando la agencia quiere que se le apruebe un proyecto de ley para facilitarle un trabajo y llega primero a Fortaleza, que es la que tiene que darle el primer visto bueno a las agencias de la rama ejecutiva, y luego cuando llega a la legislatura, porque hay algún legislador que ya tenía en mente hacer eso, pero no de esa forma. Y usando la palabra que hemos usado tanto esta tarde, y plagia ese proyecto para que salga bajo su firma y no como un proyecto de administración. Esos problemas se reflejan también cuando se aprueban leyes que derogan otras leyes y luego al final dice, y la ley que esta ley había derogado vuelve a entrar en vigor. Y eso es como los misterios del Rosario, la muerte de Jesús y la resucitación, porque ciertamente una ley ya derogada no se puede resucitar tan fácilmente como meramente con una pequeña oración. Todos esos problemas que ya han mencionado los anteriores deponentes se ven a diario en la legislación que se aprueba el día, y pienso que es que muchos de los ayudantes o asesores de los legisladores no son abogados, no tienen una idea mínima de lo que es una ley. Otro problema grave es que no conocen el idioma, no saben hablar español y mucho menos escribirlo. Entonces tiene uno que estar con un diccionario al lado o con dos, el de la Real Academia Española o el de Molinet o el Simon & Schuster, porque a veces le meten palabras en inglés que uno no sabe ni qué ha querido decir al usar esa palabra. Es un problema muy serio para ese empleado de gobierno que hoy día no tiene más salida que su inventiva. Cuando yo empecé en el gobierno, tenía el Departamento de Justicia una división, no sé si la tenga todavía Rosa, la división de legislación, que uno iba allí y todos esos abogados muy buenas personas, distingo especialmente al licenciado Pedrito Nieves Trilla, que siempre recibía a uno con aquella bondad y se sentaba con uno, si tuviera que sentarse el día entero para enseñarle a uno cómo redactar y qué hacer y cómo corregir lo que uno estaba haciendo y decirle, no, aquí fallaste, esto no es así. O sea, esos maestros que salían de la agencia, especialmente digo el Departamento de Justicia, y los de servicios legislativos en el Capitolio, que también uno interrumpía las labores de ellos llegando allí, mira, por favor, que tengo que hacer este trabajo y no sé cómo bregar con él. Y enseguida, 1, 2 o 3 se paraban enseguida y hacían coro y le decían a uno, se formaba una discusión que Rosa se acordara entre ellos para decir, no, eso no está bien, eso está así, ando así, ando así. Y finalmente uno, antes de entregarle el trabajo al jefe de la agencia, volvía a servicios legislativos para que nos dieran la nota. Mira a ver si esto se puede procesar o no se puede procesar. Esos recursos no creo yo que existen hoy día en el gobierno, y es una pena porque muchos abogados jóvenes, inteligentes,
han sacado buenas notas, que quieren adelantarse en el gobierno, pues no tienen esos recursos y tampoco los conocimientos, porque no todas las escuelas dan un curso de redacción legislativa, y si los dan, pues no profundizan mucho. Como les dije originalmente, el idioma es para mí, lo dice Monique también en su trabajo, es el recurso más importante. Si usted no domina el idioma, no va a poder redactar ninguna ley. Las leyes, cuando autorizan a redactar el reglamento, tienen que ser específicas, porque si no, corren el riesgo de que ese jefe de agencia mande a incluir en el reglamento miles de cosas que él quiera hacer, aunque no haya ninguna ley que lo autorice a hacerlo. Y hay casos en que X jefe de agencia quiere hacer lo que está haciendo otro jefe de agencia y le ordena a su asesor: mira, yo quiero que me pongas en este reglamento esta facultad. Y esos abogados o esos asesores no se atreven a decirle a ese jefe de agencia: pero es que esa función no es nuestra, esa función es de esta otra agencia. Ah, no, pero es que yo quiero que en el reglamento aparezca esto. Y ahí usted tiene de repente una serie de reglamentos en el gobierno, específicamente el de compra, en donde cada agencia aprueba su propio reglamento de compra a su manera, que no son cónsonos unos con los otros, aunque tuvieran relación una agencia con la otra. Si no tienen la facultad para hacerlo, no lo deben hacer, porque lo que creen es un caos, que hoy día estamos viendo el resultado de ese caos, donde gente que no tiene ninguna preparación en compra, pues procesa compra. ¿Y cómo usted procesó esa compra? Pues porque yo busqué un papel, un reglamento, y hice lo que el reglamento decía. ¿Qué decía el reglamento? No me acuerdo, no lo encuentro, no sé exactamente dónde lo vi, pero yo sé que lo vi en un sitio. Así no se puede legislar, porque lo que estamos creando es un caos que difícilmente, yo no sé si los compañeros aquí tienen la solución de cómo resolver ese problema, pero lo hay. Técnicamente, 3 asuntos importantes en la rama ejecutiva: dominar el idioma, atreverse a hacerle asesoramiento adecuado al jefe de la agencia y asegurarse de tener la humildad de reconocer que usted no lo puede saber todo y que hay otros empleados en el gobierno, en la rama legislativa o ejecutiva, que pueden saber más que uno y que a veces, porque no todos, están dispuestos a darle la mano a uno en esa redacción. Para mí, eso es en términos generales la visión de la rama ejecutiva y la reglamentación. Los reglamentos, mientras más claros sean, más específicos y más cortos, mejor son. Hay otro documento administrativo, que son las órdenes administrativas, que las producen copiando leyes, aunque no tengan la facultad para hacerlo, y que realmente no se publican adecuadamente, como tampoco se están publicando adecuadamente los reglamentos. Antes se publicaba una hoja completa en un periódico, donde el secretario de Estado informaba la legislación que se aprobaba, luego se publicaba media página y últimamente luego se publica una esquela, y ahora lo que se publica es un anuncio clasificado. Es difícil que la ciudadanía se entere de las leyes que se están aprobando, a menos que no tengan la iniciativa de ir a la legislatura a preguntar: mire, ¿qué leyes han aprobado este mes? ¿Hay alguna? Difícilmente. Yo no sé por qué, si será deficiencia o falta de dinero, pero es que es tan indispensable la promulgación de las leyes. Si no se publican, ¿cómo sería? Tendría que hacerse conferencias de prensa todos los días para informar que se ha aprobado una ley. He firmado esta ley. No habría otra alternativa. ¿Y cómo consigo copia de esa ley o de ese reglamento? Ese es otro problema, porque ya no te los dan, hay que comprarlo. Otra dificultad que se tiene. En términos generales, creo yo que le he planteado mi visión basada en mi experiencia de lo que es la redacción legislativa a nivel de la rama administrativa. Así es que muchas gracias por su atención y espero que en ese segundo tomo, siguiendo el manual de Monique, incluyan algo sobre la reglamentación
y recomendaciones al gobierno como tal, porque es indispensable. De lo contrario, la ciudadanía va a estar como en el limbo y así no se puede vivir porque uno no sabe si lo que uno está haciendo cumple con la ley o no, y hay muchos problemas en todos los campos, incluyendo el campo criminal. Así que muchas gracias por su atención y espero haberles podido dar alguna luz sobre lo que es la rama ejecutiva y la redacción de reglamentos y normas. Buenas tardes. Yo quiero apuntar algo, ¿verdad? Voy a empezar primero por Maru. Nos ha hablado muy bien y Maru es una persona muy humilde, muy sencilla. Cuando Ferdinand Mercado hizo un acertado llamamiento a que se vayan preparando otras áreas, en otras áreas. En el caso de Maruja Mújica, ella es muy parecida a Monín. Ella tiene escritos y escritos y escritos, porque ella, como trabajó muchos años en el área de compra en el gobierno, que es una de las áreas más problemáticas, porque se trata de establecer uniformidad, y como esas son las áreas muy susceptibles a que se utilicen los recursos mal, los recursos públicos, y se le quiera comprar o vender a alguien que no, por otras razones, que no es lo mejor. Esos son excepciones y excepciones. Uno ve el área de compra y suministro cuando se supone que fuera una ley, y se han hecho intentos de leyes uniformes, pero no las acatan. Entonces siguen cada uno con su libro y entonces Maru ha estado preparando definiciones de reglamentos, desde el punto de vista de los reglamentos, y ella tiene proyectado y lo debe seguir. Vamos a hacer unas leyes modelo, de verdad que las sigan, a tratar de uniformar, porque son caóticos los asuntos es un asunto de corrupción. Y entonces, así que Maruja, también ella va a hacer su temprana también. Pero y es bien importante también lo que ella trae, porque es que se está legislando tan mal que las leyes las están convirtiendo en reglamentos, que por eso es algo que está muy bien distribuido en términos de los poderes y las facultades, para que el detalle se rija por reglamento, porque la agencia que administra ese asunto es la que tiene más cerca cuando haya que hacer ajustes sin tener que ir a inventar las leyes. Pero aquí están haciendo lo distinto. Los legisladores muchas veces piensan que tienen que poner el detalle, porque no tienen la conciencia de que esas leyes las administran el departamento y las ponen en vigor, que tienen facultad de reglamento, y la misma ley lo dice. Pero entonces siguen poniendo detalles y detalles. Así que hay mucho que hacer, y quiero agradecerle también, igual que a Maru, las palabras de José Luis Colón en cuanto a Monín, porque él estaba describiendo cómo Monín impactaba, y eso todos lo vimos, cómo Monín en los asuntos de reuniones, porque es que Monín era una persona, ella era muy sencilla, pero Monín era una persona con una preparación y por el estudio, porque es que Monín era una persona estudiosa que uno dice, pero ¿cómo ella podía sacar tanto tiempo? Y lo vemos en esto. O sea, nosotros que hemos trabajado con legislación, yo digo, solamente una persona de una disciplina como es Monín pudo haber ido al detalle que ella fue, porque ella ha cubierto todos los campos. Hay unas disposiciones que ella pone muchas alternativas, y eso era una de las áreas que más problemas le creaba a los redactores, porque es recoger todo lo que se hace en unos cambios, uno describirlo como hay que describirlo en la cláusula introductoria, y Monín pone todas las posibles combinaciones de inciso, apartado.
ella, esa es una contribución maravillosa, porque posiblemente las personas que están trabajando con eso, como no han tenido esa experiencia, no se dan cuenta de lo importante de esas cláusulas que dan trabajo, pero hay que hacerlo para que el que lea la ley, pues entonces sepa exactamente cuál ha sido el alcance. Ahora no se coloca, uno ve una ley y dice, pero ¿dónde esto lo anuncia en el título? Y no hacen nada, eso es una violación a todos los... Pero estamos en buen tiempo, nosotros nos debemos ocupar de cuando empiece la próxima administración, le vamos a hacer un ataque, pero como los informes de transición. Nosotros vamos a decir la administración entrante del Poder Legislativo. Así que ha sido muy bueno. Mencionaron al licenciado Héctor Rivera Cruz, quería venir para acá y esta mañana me dijo, excúsame, porque si puedo, por eso que yo he estado pendiente, porque mientras si puedo, llego. Pero les quiero traer, que yo creo que recoge, como nosotros hemos expresado de toda la esperanza que tenemos puesta en esta obra de Moniz, el efecto que eso va a tener en la administración pública y sobre todo en el Poder Legislativo. Y que el Poder Legislativo utilice ese poder de investigación y de fiscalización, que no han hecho absolutamente nada. Pero es que no han hecho absolutamente nada porque por eso es la impunidad. Porque desde el punto de vista de un mal proceso administrativo, unas malas determinaciones, el remedio es darle seguimiento desde el punto de vista de la legislatura y preguntar qué es lo que pasa y ver ahí, y han pasado, como se dice, impunemente, un montón de desviaciones concretas que es deber de la legislatura. Y yo entiendo que los legisladores no tienen conciencia de los poderes que tienen, ellos no saben lo que es. Pero hablando del licenciado Héctor Rivera Cruz, cuando supo que este documento ya estaba en imprenta, me puso esta notita: confío en que esta nueva aportación de su libro sea reconocida como una pieza esencial y necesaria para los presentes y futuros profesionales de la administración de la justicia en nuestro querido país, donde se han destrozado nuestras instituciones públicas y se ha perdido el norte hacia dónde guiar a nuestro pueblo, de guiar y encaminar a nuestro pueblo. Moniz reposará humildemente alegre y feliz por ello. Y como decimos en Banskoy, para ti, Irina y el grupo, misión cumplida. Misión cumplida por hoy, porque seguimos esta misión, como nos decía Moniz. No, si ustedes están fuera del servicio, pero ustedes siempre son servidores públicos, así que tenemos que hacer eso, asumir esa responsabilidad, y los ciudadanos también. Así es. Bueno, pues muchas gracias, y si tienen algún comentario, alguna pregunta, alguna expresión que quieran hacer. Seguimos. Ajá. Sí. Buenas tardes a todos. Por su asistencia en el día de hoy, en nombre de la familia Vélez Ramos. Una intervención bien leve, porque sé que mi tía en el día de hoy está presente con nosotros. Recuerdo hace más o menos 15 o 20 años atrás, el día cuando estaba en el apartamento, me dice sobre el sobrino mayor: Pachito, si supieras cómo es pequeño, tan pequeño este mundo, yo estoy trabajando en una obra, en un sueño en el cual tu abuelo comenzó en algún momento de su vida y nunca se terminó. Y siempre me quedé con eso. 13 años me mudé hacia Florida, regresé a mi querida isla el año pasado, gracias a Dios. Y le doy las gracias a todos ustedes. Le doy las gracias a todo este grupo, porque cada uno puso un pedacito de arena.
de Zacuán, más pequeño que otro, más grande, para que este fuera el sueño de mi tía, Monín Bello Ramos, hecho realidad. Hoy yo siento este gran sueño, lo convertimos en un legado. Gracias a cada uno de ustedes, los presentes. Sé que hay otros que no están presentes, pero lo están en nuestro corazón. ¿Ok? Y de verdad, quiero el gran sueño de mi vida. Lo viví, lo sufrí desde Florida, esos 13 años, luchando, ella con una enfermedad, contra un plagio, y sinceramente lo superamos todo. Así que muchas gracias a todos por su presencia, y mi tía que está aquí con nosotros en el día de hoy, lo cumplimos completo. Cerrado. Gracias a Dios. Gracias.